Hoy vamos a conversar con un cedeño de la cultura, de la política, de la decoración, de la atención, que fue presidente del Centro Social 19 de Abril, concejal por el municipio SEA cuando pertenecíamos a Tovar, secretario de Cámara, secretario de Cultura y Protocolo. Bueno, con ustedes vamos a conversar con presidente de las ferias en varias oportunidades, Orlando Bustamante. Orlando, el nombre completo. Ajá, buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes. Mi nombre es Denis Orlando Bustamante. Nacido en El 15 de julio de 1948, en el Hospital San José de Tovar. Me atendió a mi mamá en ese parto, el doctor Calderón. que era médico, fue médico aquí en SEA. Sí, pero en ese momento estaba en Tovar. Y bueno, durante mucho tiempo él fue el médico de cabecera de muchas personas en Tovar, de mucha gente. Un gran médico, un gran tovareño. Aquí estamos. Nace en Tovar y sus primeros años transcurren ¿dónde? Bueno, mi mamá, para esos primeros momentos de vida mía, vivía en Bailadores. Y como a los 4 años se vino ella para acá, para SEA. Se vino a trabajar con el doctor Pineda, un médico que también durante muchos años atendió al pueblo de SEA aquí en la medicatura, Alberto Adriani. Y estaba, para ese momento, pues estaba doña Emita de Rosales de Díaz, como enfermera del pueblo, personaje que durante muchos años siempre estuvo ligada a esta institución. Transcurren, o sea que usted llega a SEA a la edad de 4 o 5 años. Como de 4 años más o menos. Estamos hablando de principios de los años 50. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Orlando, esos primeros recuerdos de SEA, de esa vida en SEA. Bueno, Llega a SEA y cómo percibe usted el pueblo a esa edad infantil de 5 o 6 años. Bueno, recordar bien, muy difícil, ¿no? Pero sí, hay momentos en que recuerdo de mi infancia con los hijos del doctor Pineda. O sea, éramos muchachos que jugábamos e inclusive veníamos a jugar aquí a esta plaza, donde cuando los pinos eran pequeñitos. Y los paseos que nos llevaban a diferentes sitios, ¿no? Recuerdo de esas épocas. Y es algo, Ramiro, que me tiene como pensativo hace mucho tiempo, que yo trato de recordar bien. Había una época que se paraban ahí frente a la medicatura, en la parte de lo que es la habitación de los médicos. Unos disfrazados. Eran como 5 o 6. Y ahí hablaban y bailaban y gritaban y tomaban. Y a nosotros nos asustaban con ellos, que nos iban a llevar. Pero yo recuerdo que no era ninguna persona mala, no, sino simplemente disfrazados. No recuerdo por qué época, no recuerdo qué festividades, no recuerdo nada de eso. Lo que sí recuerdo que en varias oportunidades yo lo vi allí. Llegaban y se estacionaban allá, se paraban allá y ahí estaban un poco de tiempo y después se iban. ¿A dónde? No sé. Después con el tiempo
Eso me hace recordar, por ejemplo, los vasallos de la Candelaria, los vasallos de... Así ese estilo como se vestían. Sí, más, pero no todos iguales, sino diferentes. No sé si tendrían algo que ver con estas cosas o no sé. Pero yo no he podido hasta ahora que alguien me diga, no, eso era tal cosa. Bueno, vivía un poco más allá de la medicatura, en un sitio que le llamaban por allí Los Tanques, donde vivía la señora Siria Guerrero de Balbuena. Ella era esposa de Manuel Balbuena, si mal no recuerdo el nombre. Él era policía. Y por allí habían poquitas casas. Había por la otra calle de enfrente, por la bajada de la cuchilla del grupo escolar Félix Román Duque, ¿La quinta? La cuarta, Sí, la calle cuarta. Hacia abajo vivía una señora de apellido Morales, que ella era peluquera. Y allá iban las señoras del pueblo a pintarse en el pelo, a peinarse, qué sé yo. También recuerdo esa casa de allí, ¿no? Creo que se llamaba Florencia Morales. Tiene hermana de Luis Morales. Como que sí. Como que sí, el famoso Chulo. Ella tenía 2 o 3 hijos. Y una de ellas es Gloria, que hace muchos años que no sé nada de ellos. También ya por allí, pocas casas, había frente, más abajito de la quinta de don Gino de Vendrame, había la casa donde se crió la señora Hilda. Esa casa no sé si existe todavía, eso como que se cayó o la tumbaron, no recuerdo. O sea, pocas casas. Recuerdo también de esa infancia la familia Barón, doña Ramona Barón y su esposo don Augusto Barón, León. Y ahí también habían otros muchachos y otros que fueron compañeros de clase que se estaban diseminados por todo el municipio. Pero eran pocas casas. Las calles, algunas estaban en tierra, otras en piedra, otros tenían asfalto. Yo no recuerdo, Ramiro, la acequia que pasaba por enfrente aquí por la calle 3, yo eso no lo recuerdo. Pero me parece que no existía cuando eso. Ya antes de los años 50 la habían... ¿Verdad? Bueno. Total que era un pueblito encantador. ¿En qué estudiaba, dónde estudió Orlando Bustamante? Bueno, Orlando Bustamante estudió en la Universidad de la Vida en Sea, Estado Mérida. ¿No estudió en la escuela? Escúcheme. En esos días, en esos primeros años, mi padrastro, mi papá, Sael Linares, conoció a mamá y bueno, y total que mamá salió del hospital y se fue con mi papá para San José, del Topón hacia arriba. Allí hay un muro hecho por el viejo y creo que tiene inscrito la fecha de que se realizó ese muro. Llegó el momento de inscribirme a mí en la escuela y me inscribieron en la escuela de San Miguel. En la escuela de San Miguel, que era una habitación que había alrededor, al lado de la
de la calle, pues de la carretera, y ahí estudié mi primer año. Fue mi maestra, doña Ana María de Jaimes. Al año siguiente me inscribieron en preescolar aquí en SEA y fue mi maestra Cristina García, Cristina, ¿qué es ella? Salas, quien vivía aquí al lado de la casa de José Adriani. Después regresamos a SEA y yo pues seguí estudiando en la Escuela Básica Félix Román Duque. Allí durante 6 años estudié con diferentes maestros, de los cuales tengo muy buenos recuerdos y muchas buenas anécdotas, como también tengo algunas cositas que me enseñaron y que con orgullo yo a veces lo comento, porque todavía a mis 76 años eso me ha servido de mucho. Entre los maestros que tuve, a doña Guillermina Morales, a Maura Ramírez, a la señora Portillo, Imelda de Portillo, a Maruja Velasco de Ramírez, y casi un año completo hizo la suplencia de 5º año Erles Velasco, hermano de doña Maruja. De ahí pasé al liceo, al colegio Rita Mora de Barrios. Pero antes de llegar al colegio, porque también viene otra. ¿En qué trabajaba? ¿Qué hacía en tiempo de no estudio? Bueno, mire. Primero vamos a las cositas de la escuela que me recuerdo. Un día a nosotros nos traían todos los primeros viernes para acá, para la iglesia, a rezar. Y el maestro siempre nos decía que teníamos un espacio de tiempo para que nosotros pidiésemos a Dios, o sea, estuviésemos en contacto con Él, a hablar con Él. Y en una de esas se me salió a mí decir: San Antonio bendito, socórranos leche, y socórranos pan, y socórranos queso. Y soltaron la carcajada a todos esos muchachos, por supuesto, si estábamos todos en silencio, ¿no? ¿Qué más podía yo esperar? Estaban orando y usted lo dijo en voz alta. Sí. Total, que me llevaron como a las 11:30 de la mañana. Nos regresamos al grupo y me arrodillaron en aquellos patios donde habían unos adobes como así de grandes, de cemento, rústicos, así como este piso. Y ahí estuve más de 1 hora arrodillado, hasta que fue mi mamá a buscarme. Y después de ese castigo, pues te puedes imaginar lo que después me esperaba en la casa, ¿no? Pues me volvieron a castigar. Bien hecho, pero eso me sirvió de mucho, Ramiro. También recuerdo los actos culturales de la escuela. Las famosas veladas. Veladas, y que a uno, pues a mí que siempre me gustaba aquello, siempre estaba metido, siempre. Y si no me buscaban, yo buscaba la manera de meterme. Y bueno, así terminamos. En esa época yo empecé en la casa de Domingo Adriani, doña Olimpia Macei Adriani. Ellos me daban la comida, qué sé yo, no recuerdo qué más me podían dar. Y allí yo les ayudaba, que si era se lo mandado, que si era buscar la leche, que si, bueno, todas esas cositas que siempre un muchacho hace en una casa. Eso es el famoso conchabao, el Sí, muchacho de los mandados. eso era el famoso conchabao. Ya no, en algunas oportunidades yo he utilizado esa palabra. Hoy, mira, se me adelantó usted, pero bueno, es lo mismo, ¿no?
Buenas. Adiós. Bueno, total que allí en esta casa, Ramiro, aprendí a conocer, a sentir la necesidad de saber, o sea, la necesidad de que habían otras cosas que yo quería saber, que habían otras latitudes, que habían otros idiomas, que habían otras canciones, que habían otros aparatos que se transmitían, o sea, otro mundo. Los famosos gramófonos y los discos aquellos de 30, que todo eso eran óperas. Y ya feliz y contento yo escuchando a los curas cantando, decía yo, porque como no entendía qué carajo era lo que decían, pues allí fui conociendo esa parte cultural, esa parte de la música clásica, las fotografías, algunos libros que tenían allí, que aunque no fuera más la fotografía, uno se deleitaba con aquello. Así llegamos al primer año de educación básica, de educación secundaria. Otras cosas hay, pero no las recuerdo exactamente, que pasaron en esa época, ¿verdad? Hasta llegar aquí al colegio Rita Mora de Barrios, donde hay personas que me quito el sombrero, y me perdonen si las nombro y no les brindo el homenaje que realmente debiera ofrecerles a ellas. Por ejemplo, el padre Cristóbal Serrano, un señor que llegó aquí a CEA con muchas ilusiones, con muchas intenciones de quedarse. Un señor que le ofreció a este pueblo, o a nosotros los que vivíamos en ese momento, lo mejor que él podía darnos. De este señor recuerdo una anécdota exclusiva. Bueno, tampoco exclusiva, pero la única que me acuerdo así fuerte, una vez que me salté de ahí, del techo del bautisterio, ajá, a unos pinos que estaban allá abajo. Al frente había unos pinos. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia estaba abierta y las muchachas se encaramaron todas para allá, para el campanario. Vamos a ver qué es lo que se ve bonito desde allá arriba. Y yo también me fui. Y en eso vino otro de los muérganos muchachos y nos cerró la puerta. Y fue y le dijo al cura que el cura nos encontrara allá arriba. Eso era catastrófico para todos. Entonces, por eso yo brinqué y gracias a Dios yo no sufrí nada. O sea, no me rompí nada, no, aparte del susto, ¿no? Entre esas personas recuerdo a Josefa María Guerrero, recuerdo a Carmencita Méndez, recuerdo a Estela Rosales, y si mal no recuerdo estaba, o si no estaba, quiso subir pero no subió, María del Carmen Contreras. Y hay otras que no recuerdo sus nombres. Pero bueno, eso pasó y yo después con el tiempo fue que les dije a mi mamá, antes que se enterara por una reunión que iba a haber con el padre Cristóbal Serrano. Que era el director, profesor del colegio. Del colegio. Para ese momento él era
profesor de religión. Después dio matemáticas. E inclusive el segundo año que yo estudié allí, él me dio matemáticas a mí. Doña Maruja Velasco de Ramírez, una persona increíble, súper elegante, muy rígida en su comportamiento, una forma de enseñar especial. También un gran personaje, al igual que Carmen Teresa Velasco, que fue directora del grupo y fue profesora de geografía en primer año mío. Juancho Escalante, profesor de educación moral y cívica. Mire, se me van escapando los nombres. Rita Ramírez, la teacher. Rita. Sus conocimientos de Rita Ramírez fueron tan lejos, Ramiro, que cuando yo estudié tercer año en Caracas, la profesora de inglés me dijo que el inglés que yo tenía era como de quinto año, que si yo podía estudiar francés en el cuarto, que lo hiciera. Y bueno, eso es como una referencia del inglés que yo llevaba de acá, ¿no? ¿Qué otra profesora Había una profesora, hija de Rafael Molina. No recuerdo cómo se llamaba ella. Tampoco recuerdo qué materia nos daba. Y así como don Chuy era el secretario del grupo del colegio. Y habían unos profesores, unos ingenieros, unas cosas de estas, que vinieron a CEA cuando se estaba abriendo la carretera que comunica a CEA con la Panamericana. Y muchos de ellos dieron clase en el colegio. Recuerdo a uno de ellos, Jiménez Ron, que después llevó el nombre del estadio. Don Ramón Ramírez, ¿cómo se me olvida a mí este señor? ¿Cómo se me puede olvidar a mí alguien que, bueno, que formó parte de mi vida, pues? Como profesor de teatro, como profesor de artística, como profesor para jugar. Educación física. Y así muchas personas que pasaron por el colegio en esos 2 años que aquí yo pasé. Esos 2 años ya no trabajaba de conchabado donde Domingo Adriani, sino que yo ayudaba a mi papá en algunas cosas de albañilería que él se comprometía a realizar. Se va a Caracas. Perdón, antes de irme a Caracas, hay otra cosita aquí que les quiero contar, porque estas cosas solamente me pasaron a mí, Ramiro. Son exclusivas de su vida. Más nada. Nos dio clases el doctor Vázquez, que tenía a su hija Marcela y Beatriz, que las dos murieron, que en paz descanse. Y tenía 3 muchachos, pero el que más yo recuerdo de ellos es uno que es neurocirujano, que trabaja en Mérida, pero no recuerdo su nombre. Este hombre nos daba clases de
el doctor Vázquez, de biología. Y siempre nos hacía los exámenes orales. Él no nos hacía exámenes escritos y cuando no eran orales eran prácticos, ¿no? Llegó la parte de zoología. Y cuando va a hacer el examen de esta parte de zoología, nos dice que eso va a ser por escrito. Que llevemos una revista y bueno, y papel, porque Ramiro, yo redacté en un papel la clasificación de esos nombres tan extraños que tiene la zoología. Y nos tocaba clase en aquellos salones nuevos que estaban detrás del salón parroquial. Y era temprano en la mañana y el sol pegaba directo sobre las tablas de los escritorios. Yo puse mi revista allí, él entró, empezamos a hablar, qué sé yo, y empezó a escribir en la pizarra las preguntas. En una de esas, yo no sé qué pasó, que él volteó, no había terminado de escribir las preguntas, y yo algo estaba haciendo ahí porque estaba mirando la revista. Y me dice, ¿qué está haciendo? Nada, a ver. Y justo cuando abre la revista salta la hoja donde yo tenía escrito toda la clasificación de zoología. Y me dice, tiene 00. Si usted quiere, haga el examen. Y si no puede salir, que tiene 00. Ramiro, yo me quedé. Yo saqué la hoja, o la sacó él, y yo le respondí. Pero antes, cuando nomás se lo entrega, me puso 00. Me lo escribió él mismo. Yo salí muy desmoralizado. Ahí no hubo poder humano que hubiese para que él reconsiderara la medida. Y les dijo, nos dijo, incluso estaba el padre Serrano cuando eso. Y el padre Serrano tampoco lo desautorizó, no, en ningún momento. Que yo era el mejor estudiante que él tenía, pero que era imposible que yo le hubiese hecho eso. Y que por lo tanto tenía 00. Y que ahora en ese momento pasaba a mejor estudiante su hija Beatriz. Te digo, Ramiro, eso con 15 años, 14, 15 años. Dígame si no te enseñan a cómo es la vida. Bueno, habrán otras cosas. Te lo digo, Ramiro, habrá muchas. Pero no las recuerdo o si me pongo ya va a llover y mire. Va lloviendo. Ajá. Orlando, se va a Caracas. Ajá. ¿Cuáles son las razones? Bueno. Se va a estudiar. Primero, aquí no había nada que hacer. Y ya un muchacho de 14 años, 15 años, en aquella época, ya empezábamos a ser como más exigentes que los de ahora. Porque ahora usted ve que los muchachos con un par de pantalones y unos zapatos, tenis que llaman, con eso basta. Y 2 franelas y listo. Ya uno ya como que quería ya vestirse elegantemente y salir por ahí. Que sí. Pero ¿y cómo? Plata no había. Yo me fui, había una hermana de mi padrastro que trabajaba con Raúl Bustamante, Yoki de la Rinconada.
cuando eso estaba la Rinconada o la vaina de los caballos esa, en el Paraíso. En esos días se mudaron para allá, para la Rinconada. Y Raúl Bustamante necesitaba un muchacho ahí en la vaina de los caballos, en las caballerizas. Y ella pues me mandó a avisar. Pero me mandó a avisar como en una tortuga, sería porque yo es cierto que cuando nomás llegó esa noticia acá, enseguida yo salí para allá y cuando llegué allá ya el hombre había contratado a otra persona. Y ella, cuando nomás me vio, me dijo que ya no podía hacer nada porque el trabajo se había ocupado, que no sé qué más. Pero había otra tía que vivía en la calle Los Paraparos de La Vega. Para ese momento aquella zona era sana. Ahorita no. Ahorita es mucho lo que se habla de esa zona, ¿no? Y mi tía dice que, ¿y cómo lo va a mandar así? No, si viene llegando. Primero y segundo, el chofer no creo que se vuelva para allá a llevar al muchacho nomás. Él tendrá que descansar. Bueno, total que en esa circunstancia yo me quedé donde la otra tía. Llegó diciembre, entonces la otra tía me dijo, si te vas conmigo para Mérida, te quedas allá porque yo lo necesito a usted aquí para que me cuide la casa. Y bueno, y de paso, pues, cuide a aquel era el que era esposo. Y yo que la voy a cuidar yo, ya un viejo, ya. Un señor que había estado en México por allá y había llegado aquí con un charro, con un sombrero de charro y unas ¿cómo se llama eso que se usa? Unas cobijas de estas. Y un bigotón. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pero yo sí quería venir. Bueno, en esa época me mandaban de aquí José Alberto Méndez Escalante. No, Méndez Adriani. Me mandaba 100 bolívares mensual. Y yo los estaba reuniendo porque mi idea, mi ilusión era meterme en la Escuela Naval de Venezuela. En ese diciembre alguien se metió a la casa y me robaron la plata. Ya no pude yo ni siquiera hacer la solicitud. ¿Para qué? Si la plata la necesitaba para eso. Estudié el tercer año en el Liceo Luis Racetti de San Martín. Después estudié en un liceo nocturno en el Paraíso, donde ahorita en el día está el Liceo Aplicación y en la noche, no recuerdo el nombre de ese liceo. Y el quinto año lo saqué en el Instituto Nueva Esparta de pleno centro de Caracas. Y estando allí, es donde ya la cosa, ya vamos a llegar a los 18 años, y ya la cosa va cambiando. Ya dejo de ser el muchacho del pueblo. Estaba en la ciudad. Ya estaba en la ciudad. Y esto era diferente a lo que ya se veía en el pueblo, pero habían otras cosas mejores que estas, que yo todavía aspiraba. Así llegamos al Teatro Nacional de Caracas, a ver a una señora que se llamaba María Francisca Caballero, con una ópera en español que se llama Marina. Y ahí sí, esa fue la gota que derramó el vaso.
Cuando yo escuchaba de que iba a haber una obra allá, corra para el teatro. Yo no sé por dónde me metía, pero yo me metía. Porque tampoco yo tenía dinero para estar pagando, ¿cómo se llama? Las entradas. Exacto. Y después fue el Teatro Municipal, la sala de conciertos de la Universidad Central, el inicio del Gran Teatro que está aquí en pleno centro, en la plaza de los museos, ¿cómo se llama? El Teresa Carreño. Y bueno, pare usted de contar. ¿Cómo se hace técnico textil? Ay, eso bueno, como mejor hablar de eso aparte, en otra oportunidad. Su viaje a República Dominicana y perteneciendo a la compañía de zarzuela. Bueno, el primer viaje fue antes de los 18 años. Yo vine a Carcea a que mi mamá me diera el permiso para sacar el pasaporte. Y bueno, yo le dije que el pasaporte era para salir porque yo quería salir del país. ¿Cómo no? Mamá me dio el pasaporte. Estaba don Diógenes Salas al frente de esa oficina ahí en Tobar. Bueno, total que llegué a Caracas y sí, se gestionó, o sea, la empresa, la compañía gestionó la visa y todo eso. Y me metieron dentro del grupo que viajamos a San Juan de Puerto Rico. Llegamos al Teatro Tapia de San Juan. Pues yo a hacer zarzuela y no sabía nada. Yo pues había visto cómo brincaban aquellos allá en el escenario, pero más nada, ¿no? Pero yo me aplicaba. Después de ahí viajamos a Miami. Allá había un grupo de ¿cómo se llama? De estos, de cubanos. Muy dados, muy condescendientes, digámoslo así, con los inmigrantes. Y a mí me atendieron muy bien, ¿para qué? Bueno, total que al estar allí, me habían dicho que yo regresaba a Venezuela, pero yo dentro de mí decía, no, mire, San Juan, yo que no conocía esto, es muy difícil que yo pudiese otra vez volver a viajar hasta allá. Entonces, la empresa decidió viajar a Miami con el grupo de cubanos que habían allá. Ellos tenían un teatro, pero un teatro no tan lujoso, ni tan grande, ni tan bonito, sino como una sala. Y ahí nos albergaron y nos dieron cabida. Estuvimos en Miami un tiempo y después viajamos a San Francisco. Estando en San Francisco cumplo yo los 18 años. Ya regresamos, fuimos a México. Y de México nuevamente a Miami. Y en Miami, Santo Domingo. En Santo Domingo, bueno, muy parecido aquí a nosotros, a las playas nuestras, el calor sofocante, hasta que llegó el momento de regresar a Venezuela. Después volví. Y allá trabajaba en zarzuela. ¿Qué obras, qué espectáculos? No, imagínate tú, zarzuela, yo trabajé como en más de 80 obras de teatro, de zarzuela. En los coros, ¿no? Y bueno, pues, y algunas óperas.
Después volví a viajar, volví a caminar estos espacios que te he comentado. Hice un recorrido por América Latina, regresé acá, pero usted me preguntó algo de lo textil. Sí. Y el primer encuentro mío con lo textil fue en Apizaco, México. A mí me llamó mucho la atención cómo aquellos indios hacían aquellas telas, ¿no? Pero no eran máquinas sofisticadas ni nada por el estilo, eran máquinas manuales. Después, en un viaje que hice a Perú, yo pedí que quería visitar alguna empresa textil. Allí ya empecé a conocer máquinas de otro calibre y otro. Hasta cuando mi primer viaje a Europa, que yo llego a Barcelona y estando en Barcelona, pues allí escuchaba yo la cuestión de los textiles y yo quería ver, quería conocer más. Sí pude ir hasta un pueblito que estaba muy cerca de Barcelona y tuve la oportunidad de estar dentro de esas casas donde se estaban haciendo aquellos tejidos. Entre esos tejidos están las famosas cobijas que vemos aquí en Venezuela, las tigras. Esas son hechas allá. Y no, íbamos a estudiar y aprovechar el tiempo y qué sé yo. Llegó el momento de graduarme, no tenía dinero, tuve que viajar a Venezuela a ver si alguien me ayudaba, a comprometerme con alguien, pues. No tuve esa suerte. O sea que a mí me quedó la ingeniería textil por concluir, por firmar, a que me dieran el papelito. Y empecé a trabajar aquí en Venezuela. Y aquí estamos. ¿Llega a trabajar en qué lugar? Mire, aquí en Venezuela trabajé más que todo en empresas muy pequeñas de árabes que hacían sábanas, cubrecamas, cheniles y esas cosas, ¿no? Los telares tenían siempre su anchura de 2 metros y pico. Eran máquinas bastante fuertes y no todo el mundo las trabajaba, no todo el mundo le metía la mano. Después yo me buscaron para ir a una empresa que había en Catia, Textilera Saturno. Esa fue quizá la primera empresa que yo entré donde había más de 100 telares. Y ahí yo hice, ¿qué no hice? Yo trabajé con yacar, yo trabajaba con tela lisa, ya trabajaba de toallas, de todo, diseño y demás. De repente me salió, pero no fijo, ¿no? Era por contratos. Me salió un trabajo en Textilera Capriles, en Maracay. Allá estuve también como 2 años. Hubo otra empresa allí mismo en Maracay, en La Victoria, Versamaris, eran puras toallas. Y allí es donde se producía mucha estopa. Y yo daba la estopa, que las cambiaba por pedazos de tela que sacaban allá en otra empresa que había cerca. Y de allí es donde aparece un trapo que usted conoce, de Cruz 10. La obra de Cruz 10, no catalogada, sino que está enmarcada por un pequeño detalle. Ajá.
de esa parte sería bueno hablar, pero más adelante, porque esas son cuestiones del arte. Entonces, está allá, ¿y por qué regresa a SEA? ¿Cómo regresa a SEA? ¿Cuándo se viene a SEA? Bueno. Resulta que ya no me acuerdo ya ni en qué año regreso a España. Ya era don Orlando. Pero me fui por un septiembre y fui a una corrida de toros en Barcelona. Y ahí en Barcelona me da una moridera a mí, de ahí me sacan para el hospital. Voy al hospital de la Santa Cruz y San Paulo. Y de allí pues me mandan a la casa porque supuestamente yo no, lo que tenía no... Hay que entrevistarme al entrenador de la academia, ¿ves? No me lo... Ese está haciendo algo bueno, Orlando. La educación es lo primero, lo más importante. Bueno, total que me mandaron para la casa, pero yo coincidí allí con un médico boliviano y ese médico me dijo que cuando saliera de allá lo fuera a visitar a una dirección, me dio una tarjetita. Y cuando fui allá a esa dirección, como 2 días después de que me dieron de alta, el médico me dijo que lo que yo tenía era una enfermedad tropical, que eso no lo iban a curar aquí en España, que me iban a dar unas pastillas y que cuando regresara acá fuera al Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela o a la clínica no sé qué, buscando a no sé quién. Y yo fui al centro, ahí, al hospital de la universidad, al Instituto de Medicina Tropical. Y me dijeron, usted lo que tiene es psicocertos, su máquina. ¿Y eso qué es? Entonces cuando me dicen que yo tengo psicocerto, que es un problema que lo produce el cochino. Y bueno, y así pasó, y regresé, y qué sé yo, y me vine al tiempo me vine para acá, para SEA. Pero ya había un médico que me había dicho que me daba 6 meses de vida. Viene desahuciado. Ajá. Yo salí de las propiedades que tenía y empecé a despilfarrar ese dinero. Me dio por conocer toda Venezuela, sí. Yo tenía una camioneta y en esa camioneta empecé a darle la vuelta al país. Y bueno, llegué acá, como no tenía nada que hacer, me metí aquí con los hermanos vicentinos. Allá con Ramón y... Sí, allá con la cuestión de la casa hogar. De la casa hogar. Me metí, yo ya venía con la raíz y formación de Copey, ¿no? Pero aquí no veía yo ningún movimiento, yo me les metí a Copey aquí. Me metí con teatro, con coros, yo trataba en lo posible de tener todo el tiempo ocupado, Ramiro. Cuando de repente y tal, unos muchachos que habían por allí, que el Ateneo SEA, ¿y eso qué es? No, que el Ateneo SEA, ay, Dios mío, y que esos otros no puede ser. Hablaremos de eso aparte, porque eso... es un capítulo especial de esta misma serie que están allí, que lo estamos haciendo hoy. Ya se despejó la tormenta que estaba pasando cerca de SEA, solo fue una brisa, y Orlando incursiona en la parte social en SEA, se incorpora al Partido Social Cristiano Copey y se pone a trabajar en una empresa reciente en aquel momento, los hermanos Romero. Sí, sí.
ellos no supieron valorar el trabajo que se hizo en ese momento, porque de haberlo valorado no estaríamos con esa agencia como está. Mire, yo conseguí, no recuerdo si fueron 5 o 7 placas de demostración para esa empresa por Caracas. Yo viajé a Caracas a eso, esta gente ni siquiera se enteró de esto. Las placas ahí sí las usaron, qué sé yo. Latina Auto, una empresa francesa que había en Mérida, formó parte de esas concesiones que se traían para acá. Ciro Uscati, la Toyota, esa sí era lo único que ellos tenían. Y así como eso, muchas cosas. Pero ya le digo, Orlando, paralelo a eso es el momento estamos hablando de los años 82, 83, nace el Ateneo y usted paralelamente a eso incursiona en la parte política. Se hace concejal ¿en qué año? Es electo concejal. No recuerdo los tiempos. Pero 83, yo sé, 84. por ahí, no recuerdo el tiempo. Lo que sí le puedo decir, Ramiro, es que yo me fui metiendo en Copey y poquito a poquito, de repente y tal, la gente me nombró secretario general de partido y Gerardo Ramírez era el presidente. Pero Gerardo, él decía, todo lo llevo por secretaría, o sea, él se descargaba en mí. Y yo era el que manejaba prácticamente el partido. Recuerdo cuando llegó Freddy Guedes aquí a CEA, que llegó un muchacho joven. Estaba Francisco Pérez y estaba Olivo Molina, era el triunvirato que había de ellos tres, y me querían tener a monte a mí. Cuando eso era Copey aquí enfrente. Yo llevé el nombre de algunos personajes de aquí de CEA para Tovar como candidatos a concejales. Y no me pararon medio, más bien trataron como de burlarse. Y aquello a mí me dio mucha rabia. Entonces un día volví yo, y como ustedes no aceptaron a fulano de tal, yo me inscribí por Mérida. Me inscribí por Mérida y bueno, pero eso no tenía que hacer así, sino de esta otra forma, le digo. Pero ustedes se ríen de todo el mundo. Ustedes se ríen de todo el mundo y bueno, y al final, ¿qué pasó? Estaba Adolfo Melcher como secretario general del partido en Mérida y él vino a una reunión en Tovar, que no podía hacer eso. ¿Por qué no? No podemos seguir en estos problemas. Entonces al final me dejaron. ¿A quién sea saqué el primer puesto? Hubo en ese momento como 4 sitios de votación. Uno de esos sitios era abajo donde Nectalí Márquez. En las internas de Copey. De Copey. Bueno, yo salí y le gané inclusive a Udón Sánchez Noguera, que él quedó en 7º lugar, a Freddy Guerrero. Total que me volvieron a llamar a Tovar y yo vuelvo a ir. Y entonces que yo tenía que ceder el primer puesto y bajar al segundo. Le digo, no señor, yo tengo el primero y el primero se queda.
Y si a mí no, si el partido no me acepta como candidato, Primero de la lista, el primero sí, de la maqueta, sí, era sí, una de la lista porque lista. eran los 7 concejales de... Entonces, si no me aceptan, ok, tranquilos. Yo voy a las elecciones, eso sí, con una condición, que ningún voto que salga de Copey se le contabiliza a Copey. Es preferible que vayan nulos. Entonces ahí sí lo aceptaron. Y volví a quedar de primero. Vamos a elecciones y queda Orlando Bustamante, Freddy Guerrero y ¿cómo se llama? Guzmán Varela. Una señora de Tobar, Amaral de Ramírez, Nora Amaral de Ramírez. Por Copey, Ella pasó a segundo lugar. O sea que entraron 3 de 3 Copey. y 4 de Acción Democrática. Antonio... Estaba Antonio Cática, estaba no. Carmen Armijo. Carmen de Armijo. Doña Obdulia era suplente. Pero nosotros quedamos en la oposición. Pero sin embargo yo no compaginaba mucho con... Y ahí entró... Ana Margarita. Y yo por ejemplo, las cosas que yo veía que de Acción Democrática exponía que eran beneficio para la comunidad, contaban con mi apoyo. Porque Nora y Freddy eran puro negativos, o sea, como para que los demás no hicieran nada. Bueno, total que así pasó. Vinieron nuevas elecciones, ganó eso lo ganó allá. Yo quedé por fuera, yo no me lancé como candidato a concejal ni nada, pero ellos me llamaron y que fuera director de Hacienda. Durante esos 4 años yo tuve mucha suerte porque no pasó nada así relevante que yo tuviera que arrepentirme ni nada por el estilo. Tampoco había dinero. O sea, las cosas se iban manejando poco a poco. Resultó que un buen día llega Jesús Rondón Ucete, o mejor dicho, un emisario, y que Jesús Rondón me manda a buscar que vaya para Mérida. Había quedado yo alcalde encargado en Tobar. Y fui para allá. Entonces me dijo, mire, Orlando, no me dijo señor, sino Orlando. Yo soy tobareño, yo tengo que pedirle a usted un favor. Yo con Orgen no me la llevo. Siempre había esos problemas. Tobar ha tenido esos problemas. El gobernador con el alcalde nunca se la lleva. Y yo necesito una firma, pero como usted es ahorita el alcalde encargado, esa firma me vale. Para hacer una plaza de toros en Tobar. Venga para acá y le firmé rapidito, antes que se arrepienta. Y ahí está el Coliseo de Tobar. Otra cosa que se firmaron así, porque yo fui varias veces alcalde encargado de Tobar. Hubo una vez que fui como 18 días seguidos. Jorge se fue para los Estados Unidos, para Nueva York, a ver el problema del reciclaje de basura. Y me dejó ahí. Por cierto, hay no con esto que te voy a comentar, es que uno sea lo mejor del mundo, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero Jorge conmigo, clase aparte. Estamos hablando ya a finales de los 80, principios de los 90.
primer gobierno de Jesús Rondón Nucete, y viene la reelección de Jesús Rondón Nucete año 93 al 96, sí, al 95, 93, 94, 95, era por 3 años. 3 o 4. Ya los primeros periodos de alcalde fueron de 3 años, después de 4. Ya. Y eran de 4 años. Y entonces viene Jesús Rondón Nucete a CEA y Orlando Bustamante le hace una petición. Sí. Ya tenía desde el 83, desde el 82 del acta constitutiva del Ateneo, que habían pasado unos 10 años. Cuando se le pidió a Jesús Rondón La construcción del teatro. Y después se le pidió a William Dávila el traspaso del centro cultural a la alcaldía, cosa que no se hizo nunca. Que solo se dio lo de la salud. Lo único. Y bueno, y aquí estamos. O sea, siempre se ha ido en favor de las cosas grandes. Vamos a seguir en la política. Y luego vamos a la cultura, no por ser menos importante, sino por ser la más importante. En la política, luego sale de director de Hacienda de Tovar. Ajá. Y se viene a trabajar a CEA. Como secretario de Cámara. En el segundo periodo de Freddy Guedes. De Freddy Guedes. Que por cierto, él me exigía que tenía yo que empezar rápido. Digo, no puedo yo dejar la dirección de Hacienda de Tovar en manos de nadie, a menos que me muera, porque uno no sabe qué cuentas van a entregar. Así que yo prefiero, Freddy, que usted me permita eso, o que yo le coloque una persona de mi confianza que sea secretario de Cámara. Y me dice, ¿quién puede hacer eso? Mi hermana, el abogado. Entonces Zaira, en los primeros meses, como 3 o 4 meses, ella fue secretaria de Cámara de aquel periodo. Del segundo periodo. Ya. El primero había sido Doña Rosa. Doña Rosa. Bueno, después de eso terminamos ya con la Cámara Municipal y ya pues salí yo del Consejo Municipal y Freddy pues me deja que vaya trabajando con educación, cultura, deporte no, educación, cultura, y con archivo y protocolo. Épocas bonitas, Ramiro, como tú no tienes idea. Épocas que yo por lo menos, en lo personal, tengo muchas cosas enormes, bellas, que atesoro para mí, tanto como los primeros años que viví aquí en CEA. Yo recuerdo que empecé con el protocolo acá. A mí me gusta mucho lo que es el protocolo. Y el tiempo que yo estuve en España, yo siempre que podía, yo me colaba en esos cursos, en esos talleres para aprender. Sin embargo, el protocolo español es muy diferente al de acá porque es de reyes y de cosas de estas, la monarquía. Él había sido director de protocolo en CEA ya el amigo de Tovar, y luego Humberto Morales. Humberto también, pero no. Había sido en los primeros años. Sí, pero sí, pero ellos no manejaron esto como protocolo en sí, sino como eventos, que fue cuando hoy, esta semana, se cumplen 31 años de los símbolos municipales, himno, escudo y bandera, que es con la inclusión de él como director de esa área, y doña Ana María Contreras de Salas como concejal.
Estamos hablando de 1993-94, ese periodo que comenzó en enero del 94 y que, de 93, perdón, que son ya 31 años en este año, que es 13 y 14 de septiembre, donde se cumplen los 31 años. Esto es un inciso. Ya, bueno, fíjate, entre tantas cosas que se hicieron, yo puedo remitirme nomás que a algunos eventos. Por ejemplo, la presencia en SEA de la doctora Cecilia Sosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa mujer todavía, después de los años, está tan lúcida y tan importante como en aquella época que estuvo acá. Estuvo el embajador de Costa Rica acá. Hay personas que nunca uno pensó que pudieran venir por ahí. Empezó a venir por aquí este muchacho Duque Sánchez, que en paz descanse. Duque Corredor. Duque Corredor. Pero ya el camino estaba muy trillado cuando él llegó aquí. Ya habían venido mucha gente, ya inclusive vemos a ¿cómo se llama? Nilson Guerra, que aparece por la otra parte. Teníamos a Freddy Guedes, que era el alcalde, y que era un personaje, o es un personaje, que lo que él decía era ley. Pero él, para abrir la boca, tenía que él consultaba con todo el mundo, Ramiro. Yo creo que usted recordará muchas cosas de él. Aquí estuvo Leopoldo López en alguna oportunidad. Estuvo... Usted siempre en el asesoramiento a estos eventos y a estas partes. Orlando Bustamante, el político, el que estaba en las direcciones de Cultura y Protocolo, le corresponde ya luego del bicentenario, porque estaba ahí en el centenario de Alberto Adriani. Estaba Humberto convaleciente y le toca a usted la elaboración de esa actividad. Le corresponde muchas ferias durante ese periodo. Pero hay una cuestión importante que quizás muy poca gente lo sabe, que es la exhumación de los restos de Alberto Adriani en el Panteón Nacional. Sí, en el 98. En esa oportunidad viajamos un grupo de personas de acá, costeada por la alcaldía de SEA. Viajamos 31 personas. Y bueno, nos quedamos en el Hotel Excelsior Corona, de allá del centro. Ese evento, las personas que estuvimos allí nos marcó la vida. ¿Por qué? Porque primero, el Panteón Nacional no va a todo el mundo, ni de visita, porque no los dejan entrar. Segundo, no todos los cedeños vamos para allá. Entonces, que haya un representante nuestro allí, en aquella época de Rafael Caldera, eso es importante. Fue el último acto público político de Rafael Caldera antes de entregar el poder a Hugo Chávez Frías. Ese fue 28 de enero y el 4 de febrero entregaba el coroto. Mandato. Bueno, eso fue muy importante. Todavía a estas alturas nos sentamos algunas personas que estuvimos allá a hablar de aquello y como si fuera ayer. Allí estuvo doña María José Salas de Petrella, sí. Vinicio Salas, Gerardo Escalante, Eduardo Díaz en representación del Centro Cultural, Ramiro Hernández en representación del Ateneo, Jesús Omaña en representación de
Centro Social 19 de Abril, estuvo Ildefonso Romero. No recuerdo de Ildefonso. Sí, Néstor Abad Sánchez. Néstor Abad también le correspondió estar allí en esa fecha. Orlando Bustamante, en aquel tiempo. La que era esposa del doctor Pepe Adriani, Ajá. un hijo de... Pero estaban en Caracas. Estaban en Caracas. Estaban en Caracas. Sí, pero de aquí no, sí, lo que tú has comentado. Sí, Gerardo Escalante. Hay fotos. Estaba la gente, el fotógrafo oficial también. Jimmy Alviares. Jimmy Alviares, que era el fotógrafo oficial de la alcaldía, que hay bastantes fotografías, se reseñó bastante ese acto trascendental de la exhumación el segundo entierro de Alberto Adriani, con pompas, y fue un héroe civil que ingresó al Panteón Nacional. Ese 28 allí estaba el Congreso y los diputados de la República en aquel momento entregando los grandes allí en la Casa SEA en Caracas, en presencia allí el alcalde del Vigía, Abelardo Pernía, también estaba también allí en ese acto especial de Rafael Caldera. Le corresponde la parte ferial. ¿Cuándo comienza, Orlando, o dejamos eso para cuando comencemos con la cultura? Es mejor, Bueno. es mejor porque ya está como muy largo esto. Sí, pero vamos a seguirlo porque ya llevamos 45 minutos. Porque este cojín es tan duro, ¿eh? Orlando, vamos a 1983, noviembre del 82, de 1982, y se hace el acta constitutiva del Ateneo SEA. Ya Orlando Bustamante estaba en SEA y se firma esa acta de compromiso para hacer el Ateneo SEA. Y su primer acto es ir donde Iván Vivas Garí, el doctor honoris causa, para una reunión con Jesús Soto y lograr lo que no había sucedido en el interior del estado, solo había sucedido en la Galería Merenap en Mérida, que el maestro Jesús Soto estuviera con una muestra. ¿Cómo fue eso, Orlando? Bueno, para empezar, en esa reunión no estuve yo presente, Ramiro. Yo, después de la primera reunión del Ateneo, porque el Ateneo se reunió antes y después fue que se hizo el acta constitutiva. Yo en la primera reunión no participé, y cuando yo llegué aquí me encontré con ese rebulicio, aquella efervescencia del Ateneo. Porque mire, no es por nada, pero el Ateneo es y será el meollo de la cultura cedeña, que ahorita como que está un poquito achantada por circunstancias que no viene al caso tocar, pero ha sido. Cuando después de la reunión de Tovar, que te estoy hablando, fue que yo regresé a SEA y voy a la primera reunión del Ateneo. Entonces, cuando se me comenta de que Jesús Soto tiene unas 8 serigrafías, 8 o 6, no recuerdo bien, que las tiene en Mérida y que se está buscando la manera de traerlas para acá. Yo no dije nada en ese momento, pero yo decía, el maestro, y con 8 serigrafías en mi pueblo, no puede ser, eso no debe ser, no puede ser, a mí no me cabe en la cabeza. Y serigrafía, ni siquiera obras reales, o sea, importantes, pues. De arte cinético. Entonces, como a los 2 días ya arranqué yo otra vez para Caracas. Y me fui al estudio 1 del maestro y logré conseguirme con él. Entonces aquí viene el gran compromiso que casi nadie de ustedes sabe.
que él me dice, yo voy a mandar una exposición que está en Colombia, que recoja eso, lo que hay en Mérida, y lo lleven para CEA. Ahora, yo necesito que eso paguen un seguro. Yo le dije, maestro, imposible, nosotros somos gente pobre. Nosotros no tenemos cómo pagar un seguro. Entonces me dijo, ¿y entonces cómo quieren ustedes que se lleven obras para allá? Le digo, maestro, usted me disculpa, pero usted no va a mandar unas serigrafías. Pues igualito. Entonces cuando manda todas esas vainas que mandó. Serie Hayalay, serie Nelbur, y la de CA1, CA2, la serie de serigrafías, que fue las serigrafías, y el anillo, el cubo. Están allí las van a ver ustedes. Y las enseñanzas de cómo se montaba una exposición. Eso tampoco se nos debe olvidar. Total que llegó el momento de la inauguración y como siempre pasa, a la gente de aquí de CEA no se lo tomaba en cuenta. Se le tomó en cuenta fue a los que venían de Tovar, de Mérida y de todos lados. Pero nosotros nos dimos el lujo de tener tremenda exposición. Durante un mes. Exacto. Que vino el ejército a custodiarla, que vino todos los estudiantes de esa época que habían en el pueblo y cerca del pueblo y de algunas partes que no eran del pueblo, vinieron a ver esas exposiciones. Tuvimos la suerte de que la mayoría de los ateneístas fueron instructores, digámoslo así, para enseñar a la gente lo que significaba aquellas obras. Tuvimos la suerte de vernos aquí con un tal Contara Maestre, artista, el que diseñó la plaza de Tovar, pero pasó sin pena ni gloria, por nombrar uno de tantos, porque para la exposición lo más importante era la gente de este pueblo. Ramiro, el CA1, CA2 y CA3, esos son parte de esa exposición. No eran maquetas, eran obras. El CA1 y CA2 no tenían nombre. Él le puso ese nombre aquí, en este pueblo. Y el CA3 le puso ese nombre en Japón. O sea que nosotros, hasta por allá, por el otro lado del mundo, por donde ahorita están en plena medianoche, allá saben de este pueblo. Bueno, dejamos hasta aquí este primer programa, porque viene uno, complemento de este programa, de la segunda parte, más adelante, que vamos a hablar de ferias, vamos a hablar de los rallies, vamos a hablar de el tercer retorno de los sedeños, vamos a hablar de tantas actividades del Ateneo CEA como tal durante estos 42 años que cumple en noviembre, y de la parte del Centro Social 19 de Abril, que también hay que ver, y por supuesto de la parte del anfitrión, del hombre del trabajo para las fiestas, el hombre de la mantelería y del diseño, de la decoración de la iglesia, de la decoración de tantos eventos y de la organización de los eventos. Gracias por estar allí con nosotros en este primer programa con Orlando Bustamante. Más adelante tendremos otra hora más con Orlando Bustamante. Muchas gracias. Gracias a usted, Ramiro. El que debiera hacer un programa así bastante sustancioso es usted, y no de una hora, sino de muchas horas, porque bendito sea Dios,
el seso que usted tiene, que todo lo recuerda. Usted es una enciclopedia, usted es un libro abierto. Gracias.